Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra grabación de explicación del material de la unidad número 3. En esta unidad aprenderemos acerca de los componentes pasivos. Veremos entonces una presentación de la unidad, veremos la resistencia, valores normalizados de resistencia, termistores y resistencias variables, veremos también condensadores y modelos de condensadores y para terminar veremos la bobina o el inductor. Los componentes pasivos en los circuitos eléctricos son aquellos que no proporcionan ganancia, pero sí tienen cierto consumo de energía eléctrica. Podemos definir las funciones principales de los componentes pasivos como componentes que permiten limitar, que permiten almacenar energía o que permiten disipar energía. Los componentes pasivos básicos que estudiaremos en esta unidad son la resistencia, el condensador y el inductor. Sin embargo, existen otros componentes pasivos que pues no están incluidos dentro de la explicación de esta unidad, pero que también son considerados como componentes pasivos. Entre ellos están los relés, los contactores, los interruptores que permiten pues interconectar un circuito. Estos son elementos que no proporcionan ninguna ganancia, no suministran energía, pero sí permiten interconexión del circuito o permiten, como les decía antes, disipar, limitar la energía o almacenar la energía. El resultado de aprendizaje al que está asociado a esta unidad pues, es manipular instrumentos de medición como multímetros, galvanómetros y amperímetros. Bueno, para iniciar entonces veremos la resistencia. La resistencia es un componente que encontramos en casi todos los circuitos eléctricos y se encarga de limitar la corriente que circula por esta. Su identificación se puede hacer de acuerdo a un código. Dentro de las exposiciones que hacían de los ejemplos, también estaba la resistencia como una función de disipadora de energía para producir calor. Es una aplicación muy común en las resistencias para tableros eléctricos donde necesitamos mantener cierta temperatura al interior del tablero y para ello utilizamos una resistencia de calefacción. En este caso la función de la resistencia pues, sería convertir la energía eléctrica en energía calórica y así disminuir la humedad dentro del tablero manteniendo pues, una temperatura constante o pues, una temperatura deseada de acuerdo a la configuración que se realice del sistema de calefacción. Dentro de circuitos eléctricos, esto pues, es una aplicación como una disipadora de energía, pero dentro de circuitos eléctricos pues, también encontramos la resistencia con el fin de limitar la corriente que pasa por una parte del circuito o por un circuito como tal. Bueno, para la interpretación entonces de los colores de las resistencias, pues tenemos un código, el cual nos va a permitir identificar cuál es el valor que tiene esta resistencia. Este código de colores está presente para las resistencias de potencia menor a 2 vatios. ¿Qué quiere decir de potencia menor a 2 vatios? Quiere decir que al multiplicar la corriente que está pasando por esta resistencia por el valor de la resistencia, nos va a dar el voltaje que se encuentra en los bornes de esta resistencia. Y si multiplicamos ese voltaje en bornes de la resistencia por la corriente que circula por la resistencia, vamos a tener el valor de potencia que está soportando esa resistencia. Entonces, si ese valor es inferior a 2 vatios, es común que en las resistencias pues tengamos estas bandas con los colores. Sin embargo, para las resistencias de potencia, que son mayores a 2 vatios, viene directamente, la presentación es diferente. Normalmente pues vienen en una forma rectangular, como un paralelepípedo rectangular, y el valor pues viene
escrito directamente sobre la resistencia. Eso para las resistencias de potencia. Como les decía, pues por ejemplo en caso de una resistencia a calefacción son resistencias de potencia y el valor viene directamente escrito sobre la resistencia. Vamos a ver entonces cuál es el código de colores que se utiliza. Tenemos entonces dos maneras de denominar las resistencias. Tenemos un código de colores que tiene 4 franjas, donde las dos primeras nos dan un número, el último nos da multiplicador y el cuarto nos da la tolerancia. O tenemos de 5 franjas, las cuales las 3 primeras nos dan números, la cuarta nos da el multiplicador y la quinta o última nos da la tolerancia. De esta manera siempre la última va a estar asociada con la tolerancia y las otras 3 nos van a dar el valor de la resistencia. Las resistencias que tienen 5 bandas son denominadas resistencias de precisión. Comercialmente son un poco más costosas y pues son mucho más precisas que las que tienen solamente 4 bandas incluida la tolerancia. Vamos a ver entonces cuál es el código de colores que se maneja para las resistencias. Tenemos entonces plata, oro, negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Desde el negro hasta el blanco los números van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectivamente. De modo que el color va a estar asociado a un número. En el caso del multiplicador, entonces nos va a decir es cuántos ceros le vamos a añadir a ese número que tenemos adelante. Entonces si es el negro le añadimos 0 ceros, es decir, ningún cero, o lo que es equivalente a multiplicar por 1. Si tenemos marrón le añadimos un 0, o lo que es equivalente a multiplicar por 10, y así sucesivamente. Si tenemos azul, entonces le añadimos 6 ceros, o lo que es equivalente a multiplicar por 1.000.000. En el caso de la tolerancia, tenemos solamente disponibles el oro, indicando que la tolerancia es del 10%, perdón, la plata, indicando que la tolerancia es del 10%, el oro, que es del 5%, el marrón, que es del 1%, el rojo, que es del 2%, el verde, que es del 0.5%. Esos son entonces los colores que manejamos. Dentro del material vienen algunos ejemplos, pues explicando cómo se calcula el valor de la resistencia de acuerdo con estas bandas, con estos colores. Bueno, a continuación entonces vemos qué son los termistores, cómo se fabrican. La idea de esta explicación no es leerles el material, sino pues darles alguna información adicional o algunas aclaraciones adicionales. Vemos también que son resistencias variables, rheostats, potenciómetros sensibles a la temperatura o termistores, con coeficiente de temperatura negativo o positivo, resistores sensibles a la tensión o resistores sensibles a la luz. Dentro de las aplicaciones que tenemos en la industria son muy utilizados los potenciómetros. Para sensores son muy utilizados los resistores sensibles a la temperatura, de modo que es posible a través de un sensor determinar si tenemos alguna temperatura de alarma o si tenemos alguna temperatura que va a parar un proceso, utilizando resistores sensibles a la temperatura. Es común, por ejemplo, en la parte de supervisión de cables de potencia, utilizar un cable que es una resistencia que varía con la temperatura y así es posible determinar si hay algún conato de incendio a lo largo de varios kilómetros del cable, por ejemplo. Los resistores sensibles a la tensión son utilizados en aplicaciones, por ejemplo, de iluminación, de las luces que vemos del alumbrado público. Lo que utilizan son resistores que son sensibles a la tensión, donde pues a través de este sensor que va cambiando de acuerdo con la intensidad de luz,
permite hacer la conexión o desconexión de la iluminación. Resistores sensibles entonces a la luz. También tenemos resistores sensibles a la tensión. En la industria son más utilizados por los que les comentaba para la parte de sensado de temperatura o de luz, y pues el caso de los potenciómetros y de los reóstatos pues tienen en aplicaciones varias. Vamos a ver entonces qué son condensadores o capacitores. Un condensador es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. Podemos decir que un condensador almacena voltaje. La característica principal del condensador es que se opone a los cambios bruscos de tensión. Por eso, una de sus principales aplicaciones es en la regulación de voltaje. Esta es entonces la composición física de un capacitor, donde tenemos dos placas y en la mitad un material dieléctrico. Dentro de los capacitores tenemos dos modelos: los capacitores fijos, en los cuales tienen una capacidad fija determinada por el fabricante y su valor no se puede modificar. Las características dependen principalmente del tipo de dieléctrico que se utiliza y pues de la forma como se ha construido. Tenemos entonces capacitores cerámicos, plásticos, de mica, electrolíticos o de tantalio. Y a continuación en el material pues vemos la explicación de estos diferentes tipos de capacitores, su construcción, de qué material han sido fabricados y pues cuáles son las características de funcionamiento de cada uno de ellos. También tenemos capacitores variables, en los cuales la capacidad o capacitancia varía entre ciertos límites. En el caso de los capacitores variables, pues una de las aplicaciones más utilizadas pues es cambiarlo para producir un filtro diferente, de modo que se permita el paso o se permita el rechazar una banda de frecuencia específica, muy utilizado entonces para los sintonizadores, donde se utiliza variación de la capacitancia para hacer que pase una banda o pase otra banda, los sintonizadores de radios. También tenemos capacitores ajustables. En el caso de los capacitores ajustables, pues aunque estos son variables, lo que hacemos es ajustarlos una sola vez y ya dejarlos ahí fijos. Estos capacitores variables son utilizados en la industria, donde necesitamos, por ejemplo, realizar un filtro, pero este filtro pues lo realizamos directamente en sitio, para pues tener en cuenta todas las condiciones de temperatura, humedad y demás características que pueden hacer que ciertos componentes del circuito varíen. Lo que hacemos entonces es ajustarlo ya a las condiciones propias de funcionamiento y pues ya queda ahí listo para seguir funcionando. Aquí tenemos entonces pues algunos dibujos de los diferentes tipos de capacitores. ¿Qué aplicaciones tiene un condensador? Les invito entonces a que lean esta parte con pues, algunos ejemplos adicionales. Y vamos a ver entonces condensadores equivalentes. Cuando nosotros tenemos condensadores en serie, a diferencia de la resistencia, recuerden que cuando tenemos resistencias en serie, lo que hacíamos era sumarlas. En el caso de los condensadores, lo que hacemos es el equivalente, sacar el condensador equivalente a cómo sacamos el equivalente de resistencias en paralelo, es decir, no se suman directamente, sino lo que hacemos es que decimos que 1 sobre la capacitancia total es igual a la suma de los inversos de cada una de las capacitancias.
los condensadores en paralelo. Entonces, para hallar el condensador equivalente, lo que hacemos es sumar. Es similar a cuando teníamos resistencias en serie. Entonces aquí son como trocados. Cuando eran resistencias en serie sumábamos, aquí cuando son condensadores en paralelo es que sumamos directamente. Cuando eran resistencias en paralelo, entonces lo que hacíamos era decir que 1 sobre la resistencia total era igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Esa es la formulita que vamos a utilizar para los condensadores en serie, es decir, van trocados. Viene explicado dentro del material cómo es el proceso de carga y descarga de un condensador. Los invito pues a que lean esta parte del material, es una parte totalmente informativa. Proceso de carga y descarga de un condensador. Recuerden que decíamos que dentro de una de las funciones del condensador pues era almacenar energía. Entonces en esa parte nos explican cómo se carga, es decir, cómo se almacena la energía, y después cómo se descarga o cómo se aprovecha esa energía que se llama almacenada en el condensador para pues sacarla del condensador y en este caso pues colocarla en una resistencia. La bobina o el inductor pues es otro de los componentes pasivos principales. La característica principal del condensador era que se oponía a los cambios bruscos de tensión. La característica principal de la bobina es que se opone a los cambios bruscos de corriente. En el condensador podríamos decir que este tenía la capacidad de almacenar voltaje. En el caso de la bobina podemos decir que tiene la capacidad de almacenar corriente. El valor que tiene una bobina va a depender también de la construcción física de la bobina, así como veíamos que en el condensador dependía de la construcción física, del material dieléctrico que se utilizaba y de las dimensiones que físicamente pues tenía este condensador. En el caso de la bobina también va a depender de la construcción física de la bobina, entonces del número de espiras que va a tener la bobina. Entre mayor cantidad de vueltas tiene, pues mayor será la inductancia que posee. El diámetro de las espiras, la longitud del cable con el cual se ha hecho la bobina y del tipo de material que se encuentra en el núcleo. Si es que lo tiene, pues si no, pues es aire. Ese es el símbolo de la bobina. Se denomina con la letra L mayúscula. Y vemos pues algunas aplicaciones que tienen las bobinas. Dentro de las conexiones de las bobinas, el cálculo de la bobina equivalente cuando tenemos inductores en serie, pues es igual a como calculamos con las resistencias. Entonces las bobinas y las resistencias pues se calculan igual. Los condensadores, recuerden que son trocados, los cálculos se hacen al contrario. Entonces, cuando tenemos bobinas en serie, lo que hacemos es sumar los valores de las bobinas, al igual que cuando tenemos resistencias en serie, lo que hacemos es sumar los valores de las resistencias. Si tenemos bobinas en paralelo, entonces la bobina resultante o equivalente, decimos que es 1 sobre la resultante es igual a 1 sobre cada uno de los valores individuales, es decir, la suma de los inversos de cada una de las bobinas. El mismo cálculo que hacíamos para las resistencias en paralelo. Muy bien, esta entonces es nuestra unidad número 3. Cualquier inquietud que tengan, no duden en preguntar a través del foro de dudas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.